Resulta que Ucrania está ocupando nuevos territorios, liberándolos, es decir, está ganando. Solo hay que esperar y el objetivo de la derrota estratégica de Rusia se logrará. ¿Entendido? Me da mucho gusto recibirlo de nuevo, señor presidente Lukashenko, mi querido amigo. En todos los ámbitos del desarrollo económico, Bielorrusia utiliza sus tecnologías y estamos satisfechos con el nivel de estas tecnologías. El cese de los ataques en el interior del territorio por ambas partes. Mientras Vladimir Putin hablaba hoy en público sobre las negociaciones con Ucrania, el Kremlin, después de una reunión a puerta cerrada en Valdai, envió a Lukashenko a China para reunirse con Xi Jinping. Y ahora queda claro qué es lo que tramaron los dos dictadores, el ruso y el bielorruso. Vladimir Putin hoy, por cuarta vez desde el inicio de la guerra a gran escala, aumentó el número de sus guardaespaldas, el rebelde Alexander Lunin, quien prometió levantar a Adams. Al ejército que marchó hacia Moscú lo acusaron de extremismo e incluso de nazismo. Vladimir Putin, por segunda vez en una semana, declaró estar listo para negociaciones de paz sobre Ucrania después de una serie récord de ataques a refinerías de petróleo y llamó a Donald Trump a volver cuanto antes al tema ucraniano. Aunque reconocí que realmente no hubo ningún acuerdo en Anchorage el año pasado. Además, Putin contó que Ucrania propuso a Rusia dejar de realizar ataques de largo alcance en el territorio de ambos países y concentrar la guerra solo en la línea del frente, específicamente en 4 regiones. Pero por supuesto Putin no presentó ninguna prueba de esto. Y así, al hablar sobre la situación en el frente, Vladimir Putin se inventó el cerco de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Stary Oskol y anunció combates cerca de Belgorod. Al mismo tiempo, Vladimir Putin finalmente reconoció la escasez de combustible en toda Rusia, pero volvió a minimizar el problema, diciendo que solo faltan algunos tipos de gasolina. Pero justo después de eso, Putin de todos modos emitió un decreto prohibiendo por completo la exportación de cualquier tipo de combustible, incluido el diésel. Mientras tanto, en las regiones rusas comenzaron verdaderas redadas contra los rusos con el objetivo de buscar saboteadores ucranianos. Por ejemplo, en la región de Murmansk bloquearon las carreteras de entrada a la ciudad y revisan absolutamente todos los automóviles. No en vano, Vladimir Putin reconoció la víspera que los servicios secretos ucranianos reclutan con éxito, cito, a marginados rusos. Me llamo Alexei Pichi. Vamos a discutir juntos todos estos temas de manera integral, pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, le den like al video y, por supuesto, no olviden dejar su comentario debajo de este video. Y también suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción de este video. Vladimir, quiero decir que, en general, los ataques a nuestra infraestructura civil no se realizan solo para causarnos algún daño. Aunque creo que eso también es importante para el enemigo, también es para alimentar la campaña informativa y tal vez, para ser más preciso, ni siquiera es una campaña, sino una operación informativa como parte de la confrontación con Rusia. Vladimir Putin, al menos con el objetivo de generar en nosotros inseguridad en nuestras propias fuerzas y aún mejor, provocar una división en la sociedad rusa y obligar a Rusia a detener, aunque sea por un corto tiempo, el avance de nuestras tropas en la línea de contacto y crear condiciones para iniciar un proceso de negociación en términos favorables para ellos, es decir, para nuestro adversario. Entonces, en las últimas 24 horas, Vladimir Putin hizo una gran cantidad de declaraciones y todas ellas se reducen a que, supuestamente, el Kremlin está nuevamente listo para negociar con Ucrania y le pide a Trump que vuelva a este tema. Pero en realidad, el Kremlin claramente está tramando algo junto con Pekín y Minsk y vamos a discutir exactamente qué es. Pero vamos por partes. Vladimir Putin, por segunda vez en la última semana, declaró que Rusia está lista para reanudar las negociaciones con representantes de los Estados Unidos de América sobre el fin de la guerra en Ucrania. A continuación, su cita. Esperamos, después de que terminen todos los acontecimientos de la fase activa en el frente iraní, la llegada de aquellos representantes de la administración estadounidense con quienes ya nos hemos reunido en Moscú en varias ocasiones. Y estamos listos para continuar las negociaciones y discutir todos los detalles, todas las modalidades, si no de los acuerdos, al menos de los temas en discusión. Aquí hay una referencia a Steven Witkoff y Jared Kushner, quienes ya han viajado a Moscú para una reunión. Bueno, y que Steven Witkoff ya ha tenido varias reuniones con Putin. Al mismo tiempo, el presidente de la Federación Rusa confirmó que en la cumbre con el líder estadounidense Donald Trump en Anchorage,
que tuvo lugar en agosto del año pasado, las partes realmente no llegaron a ningún acuerdo concreto. Sin embargo, según el dictador Calvo, se discutieron ciertas posibilidades para terminar la guerra, así como compromisos. Otra cita de Putin: allí nos propusieron llegar a compromisos. Lo pensamos, no de inmediato, pero llegamos a Anchorage y dijimos, sí, estamos de acuerdo. No escuchamos ninguna otra posición por parte de los estadounidenses, de la administración estadounidense. Aquí es interesante que, si los rusos tuvieran un poco de cerebro, se preguntarían, esperen, ¿de qué hablaban entonces Ushakov, Lavrov, Peskov, Medvedev y toda esa banda? Ellos hablaban de algún tipo de espíritu de Anchorage, de ciertos acuerdos en Alaska y cosas así. Pero Putin, una vez más, hunde la cara de esos rusos mugrosos en sus propios excrementos y dice, ah, sí, no hubo ningún acuerdo. Esperen, ¿qué acuerdos? Dice, bueno, ahí se habló de algo, pero acuerdos, nada. Así son todos los rusos. Pueden mentir todo lo que quieran, se inventan historias. Y cuando los agarran por su cara descarada y los enfrentan con la verdad y les dicen, espera, ¿qué acuerdos? Marco Rubio declaró recientemente, no hubo ningún acuerdo, dice, solo hubo propuestas. Después de eso, el ruso simplemente con toda la cara dice, pues sí, no hubo. ¿Y quién habló de acuerdos? ¿Quién? ¿Y hubo? Nadie dijo que hubiera algún tipo de acuerdo. Y es significativo que la declaración del presidente ruso sobre estar listo para negociar sobre Ucrania ya sea la segunda en una semana, y se dio en medio de la creciente crisis de combustible en el país debido a los ataques ucranianos a las refinerías de petróleo. Antes de eso, el 23 de junio Putin declaró que estaba listo para discutir el fin de las hostilidades sobre la base de los acuerdos de Estambul, así como teniendo en cuenta las modalidades discutidas en Anchorage y las realidades sobre el terreno. Al mismo tiempo, él enfatizó que los ataques de Ucrania contra la infraestructura civil no afectarán de ninguna manera lo que sucede en el frente. Cita de Putin: todo lo que se hace en esta dirección ahora se hace para crear condiciones favorables para sí mismos en caso de que comiencen o se reanuden las negociaciones de paz interrumpidas por iniciativa de Ucrania, desde las llamadas posiciones de fuerza. O sea, un esperpento calvo. Vladimir Putin entiende perfectamente lo que está pasando. Pero también Putin aseguró durante mucho tiempo a los rusos que no habría consecuencias graves para ellos por los ataques de drones ucranianos. Él dice, bueno, sí, algo le cae a la refinería, pero la reparamos así de rápido, en 10 minutos, y la planta vuelve a funcionar. Pero la víspera, Putin finalmente admitió, realmente falta gasolina. Vladimir Putin admitió el domingo por la noche que los problemas con el suministro de combustible llevaron a lo que él llamó una escasez no crítica y anunció que un equipo especial se encarga de garantizar que haya suficiente combustible en todo el país. Un equipo especial. Hace una semana, Putin no tenía problemas y ahora resulta que ya hay un equipo especial trabajando. Y aquí sigue la cita de Putin. En cuanto a los ataques a la infraestructura crítica, a la infraestructura energética en particular, por supuesto, estos ataques a nuestras instalaciones de infraestructura crean problemas. Eso es obvio. Ahora estamos observando cierto déficit, pero no es crítico, ahora se los digo. Aquí hay varias tareas que debemos resolver, lo estuvimos discutiendo hace un momento con colegas. La primera tarea es aumentar rápida y significativamente la producción de los sistemas de defensa aérea más demandados. Como ya dije, hay daños, pero todos los objetos dañados se restauran bastante rápido y los problemas que surgen no son de carácter crítico. Todo funciona de manera estable para nosotros y con un gran margen de seguridad. Putin realizó el domingo una reunión sobre el suministro de combustible al mercado interno, donde dijo que Rusia debe minimizar las consecuencias de los ataques de drones ucranianos a instalaciones petroleras, que se han convertido en una de las causas de esta escasez. Y así, después de que Putin dijera hace apenas una semana que los drones ucranianos no causan ningún daño, que la defensa antiaérea protege a todos, que todos ustedes están bajo una cúpula, rusos, y que incluso si hay impactos, todos son como pequeñas picaduras de mosquito nada más. Y ahora Putin declara lo siguiente, cito, bueno, escuchen, ustedes saben bien que los problemas tanto para los automovilistas como para los negocios persisten. Y las filas, lamentablemente, también existen en las gasolineras y no siempre se puede encontrar el tipo de gasolina necesario. Esto vuelve a repetirse como mencioné un poco antes. Un ruso promedio como Putin primero dice con total descaro, no hay consecuencias.
eso solo les parece a ustedes, no hay escasez. Luego, cuando lo enfrentan y le muestran la verdad, dice, pero ustedes, eso es obvio, claro que hay problemas. Solo comparen para ustedes mismos estas dos formas de hablar. Putin hace una semana, Putin hoy, Putin hace una semana dice, no hay ningún problema. Putin ahora dice, ¿cómo? Es obvio que hay problemas, pero ustedes mismos ven que hay problemas. ¿Qué clase de preguntas me hacen? Y de nuevo, presten atención a que esto lo dice el presidente de un país al que comúnmente llaman país gasolinera. Rusos, ¿están seguros de que su guerra realmente va según lo planeado? Al final, Putin informó que la Federación Rusa ya está utilizando las reservas estratégicas de gasolina, cuyo volumen actualmente es de 1,7 millones de toneladas. Y también agregó que se está considerando la posibilidad de introducir una prohibición de exportación no solo de gasolina, sino también de diésel. Y ahora, los principales candidatos para convertirse en proveedores de combustible a Rusia son China e India, que compran petróleo ruso. Pero el problema es que el combustible del extranjero será considerablemente más caro que el de los productores rusos. Según estimaciones de Reuters, en junio la producción de combustible en Rusia cayó un 25% interanual y actualmente está aproximadamente un 20% por debajo del consumo interno. Bueno, sobre la importación, nadie siquiera habla de eso. De las mayores refinerías de petróleo, solo una en toda Rusia no ha sido atacada en los últimos 2 meses y sigue operando a plena capacidad. Es la refinería de petróleo de Omsk, con una capacidad de 22 millones de toneladas al año. Bueno, creo que las fuerzas de defensa de Ucrania también saben cuándo y cómo atacar esa refinería. Y en este contexto, Vladimir Putin asegura hoy que está listo para negociar sobre Ucrania e incluso declaró que Ucrania le entregó una propuesta de paz. Según él, Ucrania propuso a Rusia dejar de realizar ataques de largo alcance contra el territorio del otro y concentrar los combates en el frente. Cita de Putin. Está claro por qué se hace esta propuesta, porque nuestros ataques de represalia en el interior del territorio ucraniano son más poderosos, dolorosos y francamente destructivos. Quiero señalar de inmediato que cuando ese adefesio calvo, Vladimir Putin, dice que está realizando ataques de represalia, es una mentira cínica. En esta situación, solo Ucrania puede realizar ataques de represalia, porque el iniciador de la guerra fue Rusia. Fue Rusia quien desató esta guerra, fue Rusia quien atacó a Ucrania, fue Rusia quien primero lanzó ataques contra Ucrania. Por lo tanto, todo lo que viene de Ucrania hacia Rusia son ataques de respuesta. Todo lo que viene de Rusia hacia el territorio de Ucrania es un acto de agresión y de ninguna manera un ataque de respuesta. Además, según sus palabras, Kiev propuso la iniciativa de limitar, de restringir las acciones militares solo a 4 territorios ocupados por el ejército ruso: las regiones de Donetsk, Lugansk, Cherson y Zaporilla. Bueno, supuestamente. De esta manera, Ucrania quiere retirar sus tropas de Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Gerson, de las regiones de Kharkov y Sumy, así como de algunos tramos de la frontera estatal, y trasladar esas unidades a las 4 regiones mencionadas anteriormente, dice Putin. Pero, según el enano calvo, Rusia no aceptará eso y confirmó que sus planes no han cambiado. Él dice que necesitamos liberar Donbass y Novorossiya. Y aquí fue gracioso escuchar cómo Vladimir Putin volvió a declarar que todos los ataques ucranianos en el interior de Rusia no afectan en absoluto. A continuación, otra cita suya. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la infraestructura rusa crean problemas y provocan cierta escasez de combustible, pero todas las instalaciones dañadas se restauran bastante rápido y todo funciona de manera estable para nosotros. Todos los ataques, sin importar dónde se realicen, no afectan en absoluto la situación en el frente, en la línea de contacto. Y para que todos crean que Rusia realmente está ganando, Vladimir Putin hoy se inventó algún tipo de cerco de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la zona de Stary Oskol, recuerden este nombre, Stary Oskol, y también al parecer anunció combates cerca de Belgorod. Los militares ucranianos respondieron a esa declaración de Vladimir Putin y señalaron que hasta el momento, solo están trabajando en avanzar en esa dirección. Eso es sarcasmo, y ahora entenderán por qué. Y la información sobre el cerco de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la zona de Stary Oskol es otro fake del Kremlin. Bueno, el ruso, como es medio tonto, no va a verificar la información. Y en la declaración de las Fuerzas Armadas de Ucrania se dice, cito,
Estamos convencidos de que el jefe de la Federación Rusa conoce la capacidad de combate de sus tropas mejor que nosotros. Por lo tanto, proponemos considerar que las batallas por Stary Oskol son un anuncio de su parte. Aquí se trata de que Vladimir Putin declaró que, supuestamente, los militares rusos prácticamente han bloqueado al grupo ucraniano en la orilla izquierda del río Stary Oskol. Pero en realidad, un río con ese nombre simplemente no existe en la naturaleza. Stary Oskol es una ciudad en la región de Belgorod de la Federación Rusa que se encuentra a más de 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Bueno, y probablemente el jefe del Kremlin confundió la ciudad con el río Oskol, que pasa por la región de Yarkov, donde continúan los combates. Por eso los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen, bueno, al parecer eso fue un anuncio, y ahora solo estamos trabajando para llegar a Stary Oskol. Sin embargo, en el Kremlin, de todos modos, están buscando opciones para reanudar las negociaciones con Donald Trump, para intentar bloquear de nuevo los ataques de Ucrania contra Rusia. Y para eso, Vladimir Putin intenta jugar la carta de Bielorrusia y del propio Lukashenko. Les recuerdo que anteriormente Lukashenko salió de Bielorrusia y después se supo que pasó la noche con Vladimir Putin en su residencia en Valdai. Pasaron esa noche juntos muy discretamente a solas. Y nunca se dieron detalles de la reunión, no hubo ninguna declaración sobre ese encuentro nocturno y secreto, aunque después el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que los dos viejos dictadores estuvieron negociando durante varias horas cara a cara, empezaron en la noche, luego durmieron y por la mañana continuaron esas negociaciones. Y aquí les recuerdo que antes de esa reunión nocturna, Lukashenko le dijo directamente al embajador de Rusia, Grislov, que no vale la pena involucrar a Bielorrusia en la guerra. Y también agregó que supuestamente recibió en Minsk a representantes del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de su viaje para ver a Putin en Valdai. Y ahora han surgido rumores de que Lukashenko podría ser utilizado como intermediario entre Kiev y Moscú. Pero hoy Dmitry Peskov se negó a responder a la pregunta de si Alexander Lukashenko es un canal de comunicación entre Ucrania y Rusia, considerando que recientemente tuvo lugar en Minsk su reunión con un representante de Zelensky. A continuación, una cita de Peskov. Para que estos canales existentes funcionen y operen, deben mantenerse en la sombra y no hacerse públicos. Por eso no voy a responder a su pregunta. Pero por supuesto el tema de Ucrania estuvo presente en la agenda de las conversaciones informales que tuvo lugar el viernes y sábado en Valdai entre Putin y Lukashenko. Bueno, al parecer Peskov sí estuvo presente. Después, Lukashenko. Bueno, al parecer Peskov sí estuvo presente. Después Lukashenko de repente desapareció del radar por completo. El domingo no se sabía en absoluto dónde estaba, pues Lukashenko desapareció quién sabe a dónde. Y hoy, 29 de junio, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko apareció en China. En Pekín, incluso ya tuvo tiempo de reunirse con el líder de China, Xi Jinping. Por la mañana, el avión de Lukashenko aterrizó en el aeropuerto capitalino de Pekín-Chengdu. Posteriormente, comenzó la reunión oficial del dictador bielorruso con el líder de China. Describió a Lukashenko como somnoliento. Describió a Lukashenko como somnoliento. Y entonces Xi Jinping declaró que, cito, ahora las relaciones chino-bielorrusas están en su punto más alto de la historia. Lukashenko respondió a esto diciendo que valora mucho esa evaluación positiva de las relaciones entre Minsk y Pekín, y según el dictador bielorruso, él y el líder de China van a acordar una cooperación global. Viajé desde la región de Moscú hasta aquí. Tuvimos negociaciones con el presidente Putin y después de eso, volé a Pekín. China y Bielorrusia son amigos de hierro y estamos desarrollando una asociación estratégica integral. En Bielorrusia construimos con ustedes la Gran Piedra y les agradezco por haber apoyado durante estos años la iniciativa de desarrollo industrial y cooperación industrial entre nuestros dos países.
En todos los ámbitos del desarrollo económico, Bielorrusia utiliza sus tecnologías y estamos satisfechos con el nivel de estas tecnologías. Y es aquí donde surge la sensación de que todas esas declaraciones públicas ruidosas de Lukashenko frente a Grizlov, diciendo que no hay que arrastrar a Bielorrusia a la guerra, no fueron más que un circo o una obra teatral. El asunto es que China bien podría ayudar a Bielorrusia a establecer la producción de armamento en territorio bielorruso, que luego se destinaría a las necesidades del ejército ruso. Y aquí debo contarles algo. El ejemplo más destacado y sólido de cooperación tecnológica con China es el sistema bielorruso de lanzacohetes múltiples polonés. Lukashenko llama a esta arma exclusivamente bielorrusa, pero en la práctica, en este sistema se utilizan misiles chinos y solo la propia plataforma de lanzamiento se monta sobre un chasis de fabricación bielorrusa. Bueno, en realidad es un lanzador completamente chino sobre ruedas bielorrusas, pero lo que es mucho más peligroso para Ucrania es lo siguiente. En los últimos años, precisamente el complejo militar industrial bielorruso ha cambiado su enfoque hacia el desarrollo de tecnologías no tripuladas, medios de guerra electrónica y drones interceptores. En plataformas como el Parque Industrial Chino-Bielorruso Gran Piedra se están llevando a cabo proyectos conjuntos para crear sistemas no tripulados, electrónica y complejos de puntería. Y lo importante es que esto está sucediendo justo ahora. Bielorrusia, junto con China, está intentando establecer la producción en territorio bielorruso de esos mismos drones interceptores para combatir eficazmente los ataques de drones ucranianos contra Moscú. Precisamente con esto podría estar relacionada la visita secreta de Lukashenko a Putin y luego a Xi Jinping, es decir, el Kremlin planea involucrar a Bielorrusia en la guerra de esta manera. Establecer en su territorio la producción de armas, principalmente de drones interceptores, como confirmación de que Ucrania no atacará estas supuestas fábricas bielorrusas. Pero mientras tanto, a Putin le empezó una especie de paranoia. El presidente ruso realmente empezó a temer más por su pellejo calvo. Se informa que Vladimir Putin aumentó el número del aparato central del Servicio Federal de Protección por cuarta vez desde que comenzó la guerra. Según el texto del nuevo decreto de Putin, el número máximo de empleados estatales y funcionarios civiles del aparato central del Servicio Federal de Protección debe aumentar de los actuales 785 a 812 personas. Cabe recordar que el Servicio Federal de Protección es responsable de la seguridad de los altos funcionarios, principalmente del presidente Putin y del primer ministro, así como de los miembros de sus familias. Anteriormente, fuentes informadas del Financial Times ya habían informado que el servicio en los últimos meses había reforzado drásticamente las medidas de seguridad alrededor del cuerpo de Vladimir Putin, y según ellos, en el Kremlin han aumentado las preocupaciones de que Putin pueda convertirse en objetivo de un atentado, especialmente utilizando drones o durante un intento de golpe de Estado. Los temores de Putin se intensificaron después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los militares estadounidenses. En ese momento redujo todas sus visitas y el control sobre las personas que se reúnen con él se volvió aún más estricto. Durante la visita oficial a Kazajistán a finales de mayo, el convoy de Vladimir Putin fue acompañado por un automóvil blindado con espacio para un ametrallador en el techo, un vehículo con un sistema de guerra electrónica y un helicóptero. Es decir, Vladimir Putin realmente teme que algún dron le dé en la cabeza calva. Además, Putin y su familia dejaron de aparecer en las residencias de Moscú y en Valdai, prefiriendo lugares más apartados. Pasan semanas enteras en búnkeres, incluso en Karagandá y en la región de Krasnodar. Según fuentes del Financial Times, las medidas de seguridad adicionales no se limitan a Vladimir Putin. Al Servicio Federal de Protección también se le ha encomendado reforzar la seguridad de 10 altos generales del Ministerio de Defensa, incluidos 3 adjuntos del jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, quien hasta hace poco era el único comandante militar bajo tal protección. Todas estas acciones fueron una respuesta a una serie de atentados contra la alta oficialidad rusa por parte de los servicios de inteligencia ucranianos. Pero eso no es todo. ¿Recuerdan la historia del ocupante ruso que preparaba un motín contra Moscú? Pues bien, al ocupante ruso Alexander Lunin, quien grabó un video dirigido a Vladimir Putin advirtiendo sobre la amenaza de un motín militar, lo arrestaron acusado de exhibir símbolos extremistas y, atención, símbolos nazis.
Además, a pesar de todas las declaraciones de su esposa de que supuestamente se fue a Moscú, se supo que el 27 de junio Alexander Lunin fue juzgado en el tribunal del distrito de Rososh, en la región de Voronezh. Anteriormente, la esposa del salvaje ocupante Lunin grabó un video en el que contó que en la noche del 27 de junio se realizó un allanamiento en su casa en el pueblo de Lisinovka, en la región de Voronezh. Según ella, los policías confiscaron equipo de cómputo, memorias USB, laptops y otras cosas. Lunin no estaba en casa, y él declaró que se comunicaron con él. A Lunin, desde la administración del presidente Putin, lo invitaron a una reunión en Moscú, y así Lunin se fue a Moscú y dejó de comunicarse. Y después de eso, su esposa borró todos los videos de las redes sociales. Y resultó que a este rebelde simplemente lo condenaron por mostrar símbolos nazis. Irónico, ¿verdad? A un ocupante ruso que iba a Ucrania supuestamente para luchar contra los nazis ucranianos, en un tribunal ruso lo acusaron precisamente de ese mismo nazismo. Así es como resulta. Y en eso está toda la esencia de los rusos. Son sumisos y cobardes. Les recuerdo, Lunin publicó su mensaje a Putin el 25 de junio. Él relató el uso de torturas y violencia por parte del mando hacia los soldados por negarse a cumplir, cito, órdenes estúpidas y suicidas, así como por negarse a entregar su dinero al mando. Lunin advirtió que si el presidente Putin no se reúne con él personalmente y no le permiten hablar en televisión, el ejército volverá sus armas contra el Kremlin. Y hasta el momento de grabar este episodio, su video en la red social Instagram había alcanzado 18 millones de vistas. Pero por supuesto no hubo ningún motín. ¿Por qué? Pues porque los rusos, lo repito una vez más, son cobardes y sumisos. Pero en Rusia empezaron a buscar masivamente a saboteadores ucranianos. En la región de Murmansk, en la carretera federal R21, empezaron a revisar todos los vehículos que se dirigían hacia la capital regional. En la entrada a la región, cortaron la comunicación y el internet. El lunes por la mañana, el centro operativo de Murmansk confirmó estas revisiones totales y declaró que sí, todos los que entran a la región de Murmansk están siendo revisados. La carretera está bloqueada, no solo una, sino varias a la vez, además de que hay enormes filas. Anteriormente, el 27 de junio, las autoridades de la región de Murmansk advirtieron a los habitantes de las zonas que limitan con Finlandia y Noruega sobre la actividad de grupos extranjeros de sabotaje y reconocimiento. En realidad, en el Kremlin se asustaron por la posible repetición de la operación ucraniana Telaraña, durante la cual drones ocultos en camiones atacaron a aeródromos militares estratégicos rusos, incluida la base aérea Olenia, en esa misma región de Murmansk. Y ahora se ha sabido que los submarinos nucleares de la Flota del Norte de la Federación Rusa en la región de Murmansk han sido cubiertos con redes antidrones. Putin tiene miedo, tiene miedo. Aquí lo dejo, su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, ya saben cómo hacerlo, pueden hacerlo mediante donaciones a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Les agradeceré su apoyo. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.